Y ya estamos grabando. Señor mío, Dios mío, una semana más. Así es, nos ausentamos una semana, ¿sí? Perdón. Pero, todo tiene recompensa en esta vida. Todo, me siento como Vegeta cuando estoy así platicando, pero viendo acá, Como ¿sabes? cuando rompes la cuarta pared, volteas así, de frente. Y explota, paz. Señores, ya sean agnósticos, cristianos, católicos, musulmanes, budistas, Creyentes. creyentes de la cienciología, Todos, independientemente de eso, todos sabemos que se celebran estos días, ¿no? la Pascua. Así es. Y, y no, exactamente no es el conejo recogiendo huevos. O sea, también. Sí, esa es una ideología gringa. Creo. No sé. Pero, No sé dónde viene. Perdón, no supe. Hablé sin saber. ¿agarrar huevos? No, pues yo tenía un primo que medio a veces se norteaba y agarraba huevos. Le decían el conejo de Pascua. Ah, sí, le gustaban los de chocolate, va. Vivía allá en la coyotera. Pero el día de hoy estamos aquí reunidos en este episodio número 18 del podcast. A solo 7 suscriptores de los 700. Ya se va a ¿Será que armar. se viene el especial? Sí, Van a ver obviamente. esto, van a ver este patito junto con ese, juntos Algo rico. y sin ropa, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, Qué no rico. sabemos, Pero, bien marica, va. pero Esa palabra está mal, no la digan. Sin mí. ¿Ok? Volviendo al tema, se celebra la Semana Santa, Juan. Semana Santa, no bonito. solo Pascua, Semana Santa. Primavera, yo creo que ya habíamos entrado desde hace tiempo en primavera, ¿no? Sí, según yo ya empezó desde Sí, marzo. porque ya vamos casi a medio año. Casi 5 meses haciendo este podcast, ¿eh? Bendito sea, Qué literal, bueno, aprovechando qué qué bueno. bueno. Yo creo que es el proyecto más, consistente, Consistente, sí, sí. que hemos tenido, ¿no? En Qué internet. bueno, güey. Vamos a hablar sobre algo muy impactante que no mucha gente sabe, pero que lo diré a continuación, o sea, Que no mucha gente inmediatamente tampoco ahora. habla. Primero vamos a tirar chopo, ¿no? Primero. Al igual que la persona y las personas, perdóname, que hablaremos más adelante, quiero yo abrir este bonito podcast. ¿Sí? Antes de tirar chopo, antes de todo, con una frase que siempre me ha gustado. Sea religioso no está muy bonita, güey. Sean todos bienvenidos a la cena del Señor. Así es, sean todos Este bienvenidos al empieza podcast del el Señor. podcast del Señor. Porque aquí no discriminamos, Mm-mm. seas pobre, seas rico, seas negro, seas blanco, seas hombre, seas mujer o seas trans. ¿O O chino? simplemente no tengas género. Aquí no juzgamos. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, hermanes. Esta vez lo voy a decir. Y hoy hablaremos muy bonitas. Bueno, no muy bonitas, pero vamos a empezar agradeciendo esta semana de descanso que se nos da a muchas partes del mundo. Yo no sabía que este pedo es mundial. Sí, hermano. Yo pensé que era una cosa mexicana de señoras y señores, pero no. Por eso también nos ausentamos una semana. Duramos que unos 4 días de descanso aquí en México, o 3. Sí, el fin de. Sí, lo que era desde el jueves más o menos, miércoles, jueves, viernes, sí, más o menos. De De vacaciones laborales. Que ojo, yo no tuve. sí. Pues yo De hecho, trabajo tú, en una empresa que no te dan de ese tipo de vacaciones, ¿no? sí, no, descansas de otro tipo. Pero Pero en bendito las Dios. escuelas sí, tenemos 2 semanas de vacaciones, es un dato importante. No sé si en todos los países de Latinoamérica sea así. Estará muy interesante que nos dijeran cómo se es la Semana Santa o la celebración de Pascua, que en muchos lados se les llama así. Tú que estás viendo esto, si estás en el Dinos. 2028, por azares del destino, te salió este podcast, este momento, coméntanos cómo son las vacaciones de Semana Santa en tu país, te estaremos leyendo. Saludos desde Y si tú eres Michoacán. Michoacán, y si eres un viajero en el tiempo que está en el 2014, cuando ni siquiera pensábamos en hacer este podcast, ni siquiera nos conocíamos, también coméntanos, no sabemos. Sí, o sea, ¿qué hacías tú en 2014, Juan? Verga, ¿cuántos años tenemos? 10, no, 11, Más o menos 11 ahora. Simón, sí. Estaba en la primaria. Sí, sí. Mi mayor sueño era ser policía en ese tiempo, me No acuerdo mucho. mames, ¿tú querías ser policía?
Sí, güey. Te digo cuál era mi No sé, meta, cabrón. ¿cuál? Tener todos los tazos del mundial para hacer la pelota. Vato, Y lo en ese logré. tiempo, ¿sabes también uno de mis mayores logros a esa edad? ¿Simón? Conseguir el lanzatazos de los Simpson. Ah, sí estaba bien chido. Te digo, yo tuve de dos. Dos de los Funky Punkies. Los Funky Yo Punky. tuve dos de los Güey, Funky Punkies. ¿tú te acuerdas de los huihuichos, de los que eran de la Simón, sí, Pepsi? de los Wiwichos normales y de los Wiwichos .exe. Que eran los que eran a blanco y negro. Sí, 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 sí. A Esos me blanco y negro, mamaban. Simón. Me mamaba la temática gótica que manejaban en esas épocas. En esos tiempos, güey, Semana Santa era lo mejor porque 2 semanitas, no ibas a la escuela, el calorcito estaba rico, te Sí, echabas. sí, 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 100%. 100% te comprendo, hermano, de que Semana Santa era como que, joder, que son cortas las vacaciones, pero no Pero mames, disfrutas estoy bien. jugando Fortnite con los panas 24/7, ¿sabes? Ajá, o cuando era, por ejemplo, en pandemia, era jugar COD en ese tiempo. Sí, era el Warzone, de que el pinche mapota, 150 cabrones. Eso fue bien innovador para nosotros de consola, ¿verdad? Ya con el tiempo pues se normalizó, pero en su momento fue muy... Fue Estuvo la muy mamada. chido. A ver, con tu permiso voy a quitar Y, las esponjas, pero no se escuche. Ya quedó. no, todo bien. Y regresando al Fenomenal. tema religioso, una de las ¿Sí? cosas que yo me acuerdo que hacía en Semana Santa, en compañía de mi abuela materna, asistíamos a toda la tradición de Semana Santa, la visita a los templos, los lavatorios de pies, el jueves de, ay, ¿cómo se le llama? Jueves de, De ceniza no es. no, 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 es un jueves de algo, como de, algo se celebra un jueves, pues. El viernes del Via Crucis, luego el sábado Déjame. de Gloria No, y tú el sigue, tú domingo de sigue. Resurrección. También era el pésame a la Virgen. No, pues en el de iOS solo dice Jueves Santo. Tal cual, Jueves Santo, vamos a llamarlo así. Y me acuerdo toda esa tradición que se me metió desde niño, o sea, y es curioso porque yo no tengo ni siquiera la comunión hecha, Nada más tienes la confirmación. tampoco. No, para Solo casarte me ocupas eso. lo sé. Ahí va, de que el pinche vato ya bien peludote va, de que lo van a bautizar con su conchita apenas. Sí, a No, huevo. bautizado sí estoy, güey. Según yo, no sé. Según yo. Pero no sé. ¿Qué te digo? ¿Y sabes quién es importante en esta historia? ¿Quién? Un ejemplo es Juan Bautista. Yo no sabía que de ahí venía el nombre. Juan Bautista, el que hacía. Juan Bautista era un apóstol de Jesús. Sí, sí, sí. No de los que vamos a hablar más adelante. Era otro. Pero el güey en el río de Jordán se encargaba de bautizar gente. Ah, sí vi una escena así en una película. Y de hecho él bautiza a Cristo. Sí, 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 sí. Pero es bien interesante cómo o sea, bueno, no, yo no critico a la religión, pero sí es como que te voy a empujar la cabeza para abajo del Ajá. nivel del agua y estás Y al bautizado. salir vas a estar libre de pecado. Sí, o Oye, sea, pero que también, eso me llama la atención siempre. No sé cómo sean sus países. Y esto es pregunta abierta para el que la quiera contestar. El bautismo supuestamente es la liberación del pecado. Pero cuando naces, ¿qué pecado tienes? cuando naces, ¿qué pecado tienes? Uy, pues no sé, es que a lo mejor sea el producto de la lujuria, pero eso no es tu culpa. Pues no, técnicamente no. No, pues, ¿qué pecado puedes nacer? Y sí, justo me puse a pensar en eso cuando dijiste que el pecado, o sea, el bautizarse es como liberarte de cualquier pecado. ¿Por qué no la gente se bautiza Yo diría en de vez de la grandes, ¿no? unción del muerto? Que la unción del muerto es cuando, suponiendo que Sí. un familiar tuyo está en un hospital y ya saben que son sus últimas horas, pues va un padre, da la unción, la bendición, etcétera, etcétera. Y eso es la unción de los muertos. ¿Por qué no mejor los bauticen? Para que Y se vayan hablando de, libres de pecados. y hablando de muertos, todo aquel que fallece en estas épocas de Semana Santa se va directo al cielo según la religión católica. Según Cristo, en esta semana cualquier alma en pena perdona, no importa si eres bueno o malo, te perdonan en estas fechas. Una persona que ha fallecido, de hecho, al día hoy, ¿qué día es hoy? Veintitantos de marzo, Hoy de es, abril, perdón. bueno, exactamente 22 de marzo a las 12 de la noche. El 20 de marzo, más o menos en la madrugada, 21, fallece el Papa Francisco, que es el líder de la Iglesia Católica del 2025, quedará como noticia. Y es interesante, y ojalá hablemos de eso más adelante, cómo funciona un cónclave, que es la elección de un nuevo papa. Eso es muy interesante, porque a lo Más largo de la adelante. historia,
Bueno, lo tocaremos más adelante, si es que no se nos Mamón, olvida. 152 han sido elegidos en cónclaves. Y han pasado un chingo de años. Pero ¿sabes quién fue el primer, ¿Quién? por llamarlo de una manera, padre de una iglesia de Jesús? ¿Sabemos quién? Simón Pedro. Y con eso creo que es el momento de ir metiendo el tema. Ok. Ir metiéndola despacito, despacito. Simón, de que cuando sientes que apenas se va abriendo el toto, pero bueno. El día de hoy, no sé si ya vieron en el título, pero hablaremos sobre los 12 apóstoles. Y ok, es lo único que diré de momento. Vamos a Por el hablar sobre momento. los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Quiénes son los, Vamos a o hablar sea, de... qué son los apóstoles, Juan? ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran los seguidores más cercanos a Cristo, Jesús, Cristo, Jesucristo en otras culturas, que en parte de la evangelización promulgaban la palabra de Dios y las palabras del Hijo de Dios. Mira, Ujú. yo sé que a lo mejor no somos mucho de hablar de religiones por no meternos en temas, pero todo este tema está enfocado en religión. Ajá. Entonces, de una vez, si me equivoco con algo, perdón, al final esto sigue siendo investigación de lo que hay disponible. Entonces, si me llego a equivocar en algo, señora religiosa, perdóname, principalmente. Ujú. Pues aquí más o menos en breve, Jesús empieza desde, bueno, ya sabemos quién es Jesús, es el líder de la iglesia católica y cristiana. Yo creo que es el hombre más Es famoso de la historia. tal vez uno de los más famosos de la historia, era un Mesías, hijo de José y Marías. María, pues, este, ¿cómo se le puede llamar? María, la Virgen Cuando... María. No, 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 que sí, pero que gesta un ser divino a causa del Espíritu Santo. Así es. Ella Gesta, o sea, nunca, ajá, sí. Siendo mucha gente virgen, dio a dice, luz, ¿sabes? ella dice, mucha gente dice concibe, no, no concibe. Ella gesta y da luz nada más a un ser de un Espíritu Santo, pero nunca tuvo un encuentro íntimo, por llamarlo de Ajá, una nunca manera tuvo un educada, encuentro carnal. carnal, con Ser ninguna parte humano, divina, ni entidad, un nada. nada. Que de hecho, mucha gente se pregunta, ¿José y María alguna vez tuvieron más hijos? No, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el ángel que se le aparece a María le dice que es el único hijo que va a tener en la tierra. Que también, O sea, usaban condones de intestino de cabra. intestino de cabra, ya hablamos Barras, de los condones, qué joya. Pero barras. bueno, no venimos a hablar de María, venimos a hablar de Jesús. Ajá, así es. Aunque espera, perdón. Pero si te fijas, José el Carpintero es un personaje bien hecho a un lado. Sí, Yo, no, ni tanto, bueno, o yo sea, nunca he sí, sabido cómo se muere. Nada más sé que en un ah, punto de la Biblia desaparece. solo muere Simón. Sí, o sea, ya Según no lo yo, vuelven a comentar. José el Carpintero, y a lo mejor me voy a equivocar, pero es descendiente del rey de Abraham, que es otro personaje Ah, no bíblico importante. mames. Bueno, es Es que yo he descendiente, leído la ¿no? Biblia, banda. Suena mamada, No pero sé, es verdad. pero de verdad. No sé si es directamente hijo, sobrino, nieto o algo, que también son descendientes del rey David, del Sí, de sí, David sí. y Goliat. Sí, sí, sí. Entonces es un linaje que supuestamente la divinidad que es Dios preparó para el momento en que iba a enviar a su segundo Mesías. Porque según yo, el primer Mesías de la historia es Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Fue, libera bueno, Egipto a mi consideración, fue como que el primero que tuvo así el contacto. con Bueno, Dios. según yo, desde ahí ya me quito mérito lo que digo, desde que digo el según yo. Pero según yo, es como que el primero que tuvo ese encuentro con Dios, de que Dios le está Divino. hablando, pero así de que tú, cabrón, tú, güey, tú. Y Moisés libera a los egipcios Sí, sí, después de sí. 10 mandamientos. Esa es una historia que no nos vamos a meter, pero vuelvo a lo mismo. Supuestamente la descendencia termina en José y en María Sí. y su hijo Jesucristo. Qué importante. Jesucristo de Nazaret, porque se le decía así. No era que su apellido, como mucha gente cree, es Nazaret o ¿No? el nazareno, sino que antes, como ya hablamos en un capítulo con los romanos, el apellido se utilizaba para ubicar a las personas. Entonces, Jesucristo era, ¿cómo se llama? Era de la ciudad de Nazaro, no sé cómo se pronuncia. De hecho, aquí lo traigo, pero no lo encuentro. Aquí está. Pues, Sí, aquí está. Nacido en Belén, Judea, durante la época del Imperio Romano, que vivió durante mucho tiempo en Galilea, en una región rica en tradición judía, ¿ok? sí. En este tiempo ya existían los judíos, ya hablamos sobre los musulmanes con este tema, bla, bla, bla. Esto ya se tocó en podcast pasados.
Jesucristo Es, nació durante la época del Imperio Romano, sí, tema del cual ya hablamos, ¿eh? También. también. Nacido en Belén, perdón, los evangelios del Nuevo Testamento pues son las principales fuentes de información de esto. Ujú, sí. Relatan el nacimiento, la infancia, el bautismo y el ministerio que duró aproximadamente 3 años, donde él pertenecía a la iglesia judía. Y durante este tiempo pues viajó por diferentes regiones enseñando parábolas, realizando milagros y reuniendo grupos de discípulos que lo seguían. Eso es una forma de, en general, describir a Jesús. Él jamás, porque eso también es otro error, se autoproclama hijo de Dios. Él Ok. se dice enviado de un Dios. Los Sí, sí. judíos, para poder acusarlo, y más adelante hablaremos de cómo lo enjuician, este, dicen que su crimen es eso, autoproclamarse una deidad o un rey, El Mesías. el Mesías. Y Pero él él nunca no, dice, yo simplemente, soy el Mesías. no, simplemente realizaba milagros y a través de parábolas, perdóname, daba enseñanzas. Sí, sí. Se centraron principalmente en el amor al prójimo, el amor a Dios principalmente, la importancia del perdón, la llegada del reino de Dios, la necesidad de la fe en el ser humano y el Ujú. arrepentimiento. Desafió interpretaciones ya escritas en leyes judías y enfatizó mucho la intención que viene desde el corazón. ¿Ok? Ok, ese es un breve resumen de lo que fue Jesucristo. Como líder. Sí. ¿Por qué? Porque El... los vamos a poner así, en orden jerárquico, por llamarlo de una manera. Ok, me Que agrada tu obviamente idea. para Jesús, según todos sus apóstoles, eran iguales. Que de hecho voy a hacer una pausa y ¿cómo se llama? Un paréntesis de algo que me da mucha risa. En la Biblia, no sé si has notado tú y la gente La ya le he llegado a viene, leer, sí. que la haya leído a leer, viene el nombre de la persona que escribió el Evangelio Sí. y el número del Evangelio. O sea, por ejemplo, Mateo eh, 63:12. o Marcos 3:18, un ejemplo. Sí, sí, Hay uno que guardé porque me da mucha risa, es el que más me da risa. sí. Juan 3:16, si no me equivoco. Ese es el número que me apreció, puede que esté bien o puede estar mal. Y Jesús dijo, al discípulo que más estimo y más quiero es Juan. Cierra Y el ya. Evangelio. Y lo O escribió sea, Juan. y lo escribió Juan. Sí, 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 sí. Sí, sí, es como el vato que escribe el testamento del papá, ¿va? Y al hijo que más amo y adoro en esta tierra le dejo la casa y los carros. El Y resto todo. chinguen a su madre. A su madre. Y me da mucha risa que Juan supuestamente es el que más quería a Jesús. Que eso se contradice. Hay un evangelio, si no me equivoco, de Mateo, donde no tengo el número, solo tengo que en el evangelio se menciona que uno de los discípulos que más quería a Jesús era una mujer. No dicen su nombre, pero todos sabemos que es María Magdalena. Así es. A lo cual Pedro se opone y solamente Mateo contesta. Si él ha elegido como heredera de lo divino, ¿quiénes somos nosotros para contradecir al maestro? Cierra Evangelio. Que también a la hora de buscar los dos apóstoles no me salió nada de ella. Te tienes que meter a investigar bien, cabrón. De ella podríamos hablar después. Es un tema muy interesante lo de María Magdalena. De hecho, de ahí, de una parte de la historia, se data de la frase de que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Sí, Que esas porque la son gente cosas que se llevan hasta el día de hoy. Sí, son parábolas, viene de ahí. Ajá. Pero bueno, ¿qué te parece iniciar ya con los apóstoles? Empecemos por el Ya que primero tocó. y que ya mencionaste, el que se podría dar a entender que fue el primer padre de alguna iglesia relacionada con Jesucristo de Nazaret, Y ¿no? que fue el primer apóstol que Jesús tiene. Uno de sus mejores amigos también. Yo desconocía banda que se llamaba Simón, pero es Pedro, el apóstol Simón, Pedro. Lo el conocemos como el apóstol Pedro. apóstol Pedro, pero se llama Simón Pedro. Simón Pedro. También conocido como Eh, Cefas, que fue un pescador de Bethsaida, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y se le considera la piedra sobre la que Jesús edificaría su iglesia. Ojo, ya en dando Mateo referencias 10. a que gracias a Pedro iba a haber una iglesia, pues, en honor a Jesús, se podría decir. Sí, iba a levantar una iglesia en nombre de Dios, no en Jesús. Solo iba a Ok. continuar la palabra de Jesús. Mateo 16:18 es donde se dice eso, ¿no? Ajá, Escribió de dos que va a ser la piedra. epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, uno y dos de Pedro, ojo, y se le considera el primer papa por la tradición católica. Fue martirizado en Roma. De eso vamos a hablar más adelante. Martirizados cuando te lastiman hasta por haber y de saber. Pero eso vamos a hablar más adelante. Así es. Simón Pedro también,
esto voy a dar datos pequeños de cada persona, a lo que investigué un poquito, esos no vienen Me en encanta que el hagas documento, eso, la verdad. No quiero sonar pero gay. volteas y la trae bien, pa. Sí, esa nada más asoma así de que me encanta que hagas eso, de veras. Ah, Simón Pedro tenía una personalidad muy volátil. ujú, De hecho, Jesús siempre lo describe y lo describen los demás apóstoles como alguien con una personalidad un tanto explosiva, poco paciente, pero que era muy, muy, muy fiel a Jesús. Que de hecho, ese es el primer presagio que da Jesús cuando muere. A pesar de ser uno de los más fieles, es el que lo niega ante los soldados romanos. ujú, Más sí. adelante hablaremos de eso. Este, hay dos historias que voy a tocar a Simón Pedro, rapiditas así, de las que recuerdo de cada uno de los apóstoles. Fui criado, dato importante, por una señora muy católica, entonces, no mi madre, mi abuela, pero así que muchas de estas cosas no son solamente enseñanzas que me dieron, sino que también fueron parte de la investigación. Son dos historias. En el momento en que Simón Pedro descubren que Jesús va a ser capturado, Jesús se va a entregar voluntariamente ante las autoridades romanas. Sí. Pedro, ante la situación y que no sabía qué estaba pasando, sacó un cuchillo y le cortó la oreja a un soldado romano, mamón. No supo ni qué, güey. ¿A qué Y el pedo, vato o solo sea, se prendió y vámonos. sí, sí, Al de que, primero que. yo solo le quería decir que la misa empieza a las 3. Y el vato se le cortó la oreja a un soldado romano. De hecho, Qué incluso a Pedro huevos, Sí, sí, lo tomó unos pinches huevotes. Jesús se entrega de manera pacífica, calman el pedo y todos los memas empiezan a escapar. La Mm, segunda historia es la que. Ajá. acabo de tener un efecto Mandela. Jesús no le cura la oreja. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Al soldado. Al Sí, sí, soldado sí, creo que que se sí. la pega. Sí, creo que sí. Creo que lo Que vi en de una hecho también, película. creo que también se revive. Está bien cabrón esa historia. Que se, El Jesús era cabrón, ¿eh? Con todo respeto. hay unos milagros no escritos, así se les llama. Y más, si quieres al final doy como historia finalesa, que está muy impresionante. Que en el momento en que capturan a Jesús, revive varios muertos sin querer. Tiene una explicación, más adelante hablaré y de dónde aprendí esa historia. Me parece Me bien. la contó un padrecito de una iglesia en Santa Catarina, ¿eh? Así que si es mamada, pues es culpa de él, no mía. No nos hacemos responsables. El siguiente discípulo o el siguiente apóstol. Ujú. Andrés, hermano de Simón Pedro, también era pescador, fue el segundo discípulo Juan el Bautista, de antes de Jesús. seguir a Jesús. Sí, antes de ir a Jesús ya era seguidor de Juan el Bautista. Juan el Bautista era parte de la iglesia judía, si no me equivoco. Ajá. Entonces ahí hay otro tema, más adelante hablaremos de él. Antes de ir a Jesús, pues era discípulo de Juan Bautista. Se le conoce principalmente por presentar a Pedro a Jesús. Eso se viene en Juan 1, 40, 42, Ujú. en el Evangelio. La tradición dice que predicó en escrita y acaya, y más adelante hablaremos de cómo él fallece y cómo desaparece de esta tierra. Andrés, a diferencia de su hermano, también era más tranquilo. Sí, también tenía la personalidad muy volátil. Y de hecho también es uno de Pero Pedro los. se mamó. Sí, Pedro, es que de hecho hay una historia, güey, no me acuerdo dónde la leí. Cuando se dice vulgarmente que la brujería en la tierra, eso me lo enseñaron la parte santera que viene del lado de mi papá, no tanto de Ujú. lo religioso. La brujería se dice que porque vulgarmente cuando Dios expulsa ángeles, cuando pelea con Lucifer Ajá. en el cielo, muchos ángeles en la tierra se enamoran de hombres y mujeres y les enseñan para enamorarlos trucos divinos o lo que los humanos llamamos brujería. Sí, porque antes veían esas cosas como brujería. Supuestamente son poderes divinos que esos ángeles caídos nos dieron. Y de hecho, Simón Pedro y Andrés, en un escrito, se pelean con un brujo Ujú. de esos tiempos. Jesús obviamente les dice que no lo inciten al odio, porque puede ser que él llegue a enseñarles cosas que no quieren ver. Obviamente los hermanos no entendieron y no recuerdo si era Simón, o sea, Pedro, perdóname, o era Andrés, pero se empieza a burlar del brujo y el brujo lo levita y Jesús lo baja. O sea que Jesús no era el único.
No, porque supuestamente en la brujería te explican que lo divino nos dio la brujería. Ujú. Entonces, al final, pues, de ahí viene. Muy interesante, honestamente. Son Esas temas sí bien interesantes. Si les gusta son que bien hiciéramos un cabrón. podcast de, o sea, un podcast aparte con otro nombre de la religión, adelante. Pura brujería. Y sacrificamos un chango. Lo descalabramos. Bien Lo descalabrado el hacemos chango. sopa. Lo hacemos sopa de macaco. ¿Quieres leer el siguiente? ¿El Santiago? Hay dos Se Santiagos. me fue la saliva. Perdón. ¿Me las rifo? Santiago el Mayor, hijo de Porque Zebedeo son y dos. hermano de Juan. Ojo, ojo, Ok. ojo. Ya hablamos un chingo de Perdón. Juan. Ya hablamos un Pero todavía no lo chingo y tocamos. todavía no lo tocamos, ¿eh? Qué rico. También era pescador, curioso, ¿no? Junto con Pedro y Muy bien. Juan formó parte del círculo íntimo de Jesús, presenciando la transfiguración y la agonía de Getsemaní, que Getsemaní es un campo de, no me acuerdo de Getsemaní, no sé, no me acuerdo al chile, pero sí lo vi en de catecismo, loco. A lo que voy es que Jesús va ahí una noche antes de que lo capturen. Sí, de hecho es cerca del campo de Getsemaní donde se acerca una fiesta. Es donde tienen uno de los momentos más humanos que tiene Jesucristo. Ujú, ¿sí? Ahora, dato importante ahorita que dijiste pescadores. ¿Sí sabías que porque la mayoría de apóstoles eran pescadores, el logo del cristianismo es un pescado? No, eso es un dato curioso que no conocía, ¿eh? No se han visto mucha gente que tiene el nombre de Jesús en un pescado. Bueno, viene de ese pedo. Ok. Bueno, entonces, aquí dice que Santiago el Mayor fue el primer apóstol en ser martirizado por Herodes Agripa I. Eso en el Evangelio de Hechos 12:2. Hace dos. Que más adelante diremos. Herodes era el rey en ese tiempo, el que seguía a Jesús. Y vamos a hablar después de las diferentes sesiones o despauneadas Ujú. de los apóstoles. Yo creo que dejemos a Juan para el final. Va, vale. No, te voy a poner Juan como penúltimo y vas a ver a quién voy a dejar al último. ¿Ok? Jalo. Sí, sí. Voy a hablar ahora de Felipe. El originiano de Betsaida fue llamado directamente por Jesús. Se le recuerda por su reencuentro con Natanael, que más adelante hablaremos de él, o Bartolomé, como se le conocía también. Ea. Este, y por su, por su papel en la multiplicación de panes, y la tradición lo asocia con la predicación con Frigia y su martirio en Hierápolis. Más adelante hablaremos de eso. ¿A qué se refiere con la multiplicación de panes? Hay un evangelio que cuenta Felipe, si no me equivoco, que Jesús estaba frente a una multitud en una montaña de más de 5,000 personas y solo habían llevado una canasta con 3 pescados y 3 panes. O 2 panes y 3 Ah, pescados, sí, una cosa sí así. conozco ese relato. Y Jesús se acerca a un niño y le dice, repártelo, todos vamos a comer de aquí. Y le dan de comer a 5,000 personas con solamente 3 pescados y 2 panes. Y te digo O algo sea, bien lo curioso que multiplica. me acabo de dar cuenta. Y hasta sobraron 2 canastas, güey. Eso es real, viene en el Evangelio. ¡Eh! Chile, viene en el Evangelio. ¿Qué Des Y, le dice de 5,000 a 5,000, así, a 5,000 gentes y sobraron 2 canastas para la casa. En el Evangelio viene ese pedo, los 5,000 quedan satisfechos y todavía incluso sobran dos canasteros con pescado y pan. Algo bien curioso que me acabo de dar cuenta. Jesús nunca escribió nada. No, Nada pues más él están era profe. hablando de Jesús. O sea, es como que si. Es como en el funeral de un compa que no, este vato una vez me salvó de un incendio. O sea, Por haz de eso cuenta, wow. querían llevar su historia a diferentes partes del mundo para que conocieran la iglesia. Eso es algo Ahora, que ya mucha gente hablamos, no se da cuenta. Que Jesús nunca escribe. no, solamente a veces sus parábolas son textuales, o sea, él Ujú. dijo, él cito y Ajá, bla, bla, sí. bla. Pero él no. O sea, él no escribe. No, Mucho ojo, banda. Es algo que yo a mis 21 años apenas me voy dando cuenta. que me quedé. No, sigo yo. Así El que sigue, sigue sí lo leo. sí, el de Bartolomé. Bartolomé. Generalmente se identifica como Natanael, quien fue presentado a Jesús por Felipe. En Juan 1, 45, Al 51, 51. Jesús habló muy bien de él, diciendo que era un israelita, que israelitas son aquellos que son de Israel, si no me equivoco, en quien no había engaño. La Engaño. tradición lo sitúa predicando en la India y Armenia, donde habría sido, bueno,
Hablaremos cómo termina su historia. Así es. Él ¿Recuerdan el nombre? predicó, Bartolomé o él Natanael. predicó de la India hasta Armenia, hasta Asia del Sur, güey. O sea, es un Imagínate putazo de caminando, es tramo. un chingo. Sí, porque mucha gente lo piensa ahorita, pero no, ese tiempo era caminando. Y muchos años de su vida llevando la palabra de Dios. Él era camarada más de Felipe y así es como conoce a Jesús. Según yo, Bartolomé y Felipe se hacen seguidores de Cristo porque presencian un milagro con una mujer sucia. Ahora, contexto. En esos años estaba un castigo cuando las mujeres en su periodo no podían salir de casa porque se les consideraba sucio la sangre. Ujú. Había una mujer que estaba enferma y no dejaba de sangrar. Y no podía salir de casa, supuestamente. O sea, esa era la orden de los romanos. Entonces ella va al médico y la castigan por eso, porque salió de casa. Pero pues ella no dejaba de sangrar. O sea, su periodo era muy constante. Era de Se flujo entera, constante. ella era conocida de Felipe y de Bartolomé, si no me equivoco. Y cuando se entera de Cristo, ella quiere tocarlo, güey. O sea, para Claro, curarse. yo te Era su... entendí. Sí, lo tuve que especificar, Sí, sí. porque si tú y yo lo pensamos, O sea, bueno, chale. chale, Carajo, qué incómodo, ve. ¿qué es lo que pasa cuando Jesús llega a ese pueblo? No me acuerdo, creo un pueblo israelita, si no me equivoco. Esa mujer sale porque lo busca. Y son los mismos seguidores, no los discípulos de los apóstoles, sino seguidores, o sea, gente en común que seguía a Cristo, Ujú. los que empiezan a prohibir que se acerque a Cristo porque según está sucia. Se pusieron mamones. Los seguidores, ni siquiera Cristo, ni siquiera los apóstoles. Lo que son Felipe y Bartolomé apartan a la gente, ella resbala y solamente roza la túnica de Jesús. Nada más. Según el Evangelio, no me acuerdo, creo que era el de Felipe, Jesús o sea, siente algo y les empieza a gritar que quién lo tocó. La mujer empieza a llorar porque sabe que hasta la pueden matar por haber hecho eso. Pero se da cuenta que ya no sangra. Y Jesús le dice que no se preocupe, que no pasa nada. Y es cuando Felipe y Bartolomé presencian un milagro y se unen a Jesús. Mm, Esa es una historia de ellos. No me acuerdo en qué evangelio explica ese pedo. Es así para que te voy a mentir. pero diste una muy buena explicación, ¿eh? Y Tomás es el siguiente. Tomás, conocido por su incredulidad inicial ante la resurrección de Jesús, hasta que lo vio con sus propios ojos. Tomás era uno de los más jóvenes apóstoles que había, y era medio de esos güeyes que son fieles como camaradas, pero él a veces no creía tanto en los milagros. Mm, Era seguidor y era fiel, pero no creía tanto en los milagros. Entonces, cuando Jesús les dice que él va a resucitar, él no lo cree. ¿Sabes cómo se da cuenta de que sí resucita Cristo? ¿cómo? Se le aparece y le hace que le toque las heridas de los clavos. Ujú. Y es cuando este güey exclama, Señor mío y Dios mío. Y se sorprende, o sea, pues ahí se hace completamente creyente ante la resurrección. Él predicó en la India y pues también hablemos qué pasó con él. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? El número Ya 8. vamos en el 8. Ay, güey, vamos un chingo. Mateo, el culo tepateo, también llamado Levi, era Claro. recaudador de impuestos en Cafarnaum antes de ser llamado por Jesús en Mateo 9:9. Se le atribuye el Evangelio de Mateo, ojo, aunque la autoría directa es debatida por los estudiosos modernos, la tradición dice que predicó en Judea y posiblemente en otros lugares de este planeta. Que curiosamente Mateo, Juan y no me acuerdo quién es el otro, son tres. Son los que escriben el Nuevo Testamento. No, perdón, son cuatro evangelistas los que escriben el Nuevo Testamento y de ahí Ujú. se hace la Biblia que conocemos hoy en día. Mateo es el único, güey, si no me equivoco, que en las cuatro historias todo lo que dicen coincide. O sea, un ejemplo, en una de, vamos a poner el nombre de José, no es un apóstol, pero es un ejemplo. Sí, sí, sí. José dice, Jesús se paró en una piedra y dijo, y por ejemplo, Juan dice,
Jesús arriba de un barranco dijo, son historias similares, pero no es lo mismo. Los únicos en la Biblia que son iguales son las de Mateo, en las 4. Pero, ay, ¿a qué crees que se? Está curioso eso. Según era uno de los más cercanos también a Cristo. Según. Ahora, ya hablamos de Santiago el mayor. Ajá. Sigue Santiago el menor. Oh, Es tiene hijo de lógica para Alfeo. mí. Sí, hijo de Alfeo. Los dos se llamaban Santiago. Uno era más viejo que otro y por eso les pusieron así. Es como mis papás, me voy a hacer un poco el tema. Tenían unos conocidos que uno era primero y el otro era segundo. Tal cual. Hermanos, primero y segundo. Se llamaban igual. ¿Todos tus hijos harías eso? De que José Enrique primero, Yo José soy Enrique José segundo. Enrique Villarreal Martínez primero. Y el único. No, José Que yo Enrique sepa. primero, de momento. Que la preño y hacemos segundo. Y se viene Podcast Kids, ¿eh? Podcast. Si se viene contenido familiar. Vamos a abrir juguetes, plastilinas y así. Se sabe poco sobre Santiago el Menor en los evangelios. Lo identifican más conocido como el autor de la epístola de Santiago, aunque también esto pues es muy debatido. Simplemente era un apóstol más que no se tiene mucha, ¿cómo se llama? Información de él. Judas Tadeo. Esta gente lo confunde con el traidor y no. Judas Tadeo es Son, diferente. sí, así es. Dos. Judas Tadeo es San Juditas Tadeo aquí en México. Me explico, primo de El san, Jesucristo. si no me equivoco, es el santo patrono de los desahuciados. Esa es su santería. Su santificación, pues. ¿Y qué significa eso, Juan, para la gente que no entiende? Según no me equivoco, perdón. Para los desahuciados es cualquier tipo de causa que ya no tiene solución. Supuestamente San Judas Tadeo es el último recurso o el último santo que te ayuda para resolverlo. Se le da para gente enferma, gente con problemas, simplemente para los que ya no encuentran una solución. Ok. Judas Tadeo, también llamado Leveo o Judas hijo de Judas. Santiago. Todo esto en Lucas 6:16 o también en Juan 14:22. No se le debe confundir con San Judas Iscariote, bueno, con Judas Iscariote, ¿no? Como ya comentamos en la anterioridad, se le atribuye la epístola, Epistolía. epístola de Epístola. Judas. La tradición lo asocia con la predicación en Persia y su martirio junto con Simón el Celote. Mira, puedes decirlo de martirio, porque mucha gente no, ay, voy a sonar bien mamón, pero no sabe qué significa. Y no le hagan Si a no la me mamada, equivoco, banda. Yo sé que no saben, porque no leen. según yo, martirio son diferentes tipos de torturas. Si Sí, tienen la de estas, traigo bien vergas. pero ¿de dónde viene la epistemología? No, no es cierto, sigamos, sigamos. Según también, no sé si sepan, por eso viene el no te martirices. O sea, Ujú, no sí, te sí, sí, o es un autotortures. martirio esto. Es una tortura. Simón el Celote, que ya se mencionó anteriormente, también llamado Simón de Cananeo, se cree que pertenecía al grupo de los Celotes, que era un movimiento nacionalista judío en ese tiempo. La Ojo, ojo, tradición lo asocia. cabe recalcar, celotes, no el grupo de los elotes. Qué rico un elote ahorita. Oh, no, ya es muy noche, te vas a Vale, zurrar bien hecho. verga, así imagínate, así un vasito, pero mira, compacto, ¿eh? No trae casi agua. No, no, no. Así, compacto. Que el elotero agarró el vaso, lo volteó y le sacó todo el agua así. Sí, sí, La sí, tiró. sí, sí, con esas cucharas que tienen hoyos para colar. Sí, no, como quiera se le queda un chingo de agua adentro, pero ese es otro tema. ¿Por Así, qué? No sé, queso en el salen dos vaso, litros de agua. queso en el vaso, mayonesa con el mismo pincel, chile el que pica, el que no pica, el elote, el queso blanco arriba, el amarillo, la crema, el chile, no, papá. Hay que poner un puesto de elotes, cabrón. O chingarnos uno nada más. Hazme caso, hay que poner un puesto de elotes. Él pertenecía a un movimiento nacionalista judío y la tradición lo asocia con la predicación en Persia y el martirio de San Judas Tadeo. O sea, pues ellos dos Fueron predicaron juntos martirizados juntos. y martirizados juntos. Quiero que Ahora, tú hables de Juan y yo hablo del último, que el último ya lo viste. ok, Sí, se puede. remontándonos unos cuantos metros atrás en este documento que otra vez se fletó el Juan, la verdad. Hay que darle las gracias, es un documento que a lo que he leído está muy bien hecho. Investiga muy bien el Juan, como lo he dicho en muchos podcasts. Muchos episodios, porque podcast solo es Pero, uno y es este. ¿Sabes? dilo, pero sin que se te pare. Hermano, yo no controlo eso.
como te comentaba, ¿ok? Juan, hermano de Santiago, el mayor e hijo de Zebedeo, conocido como el discípulo amado, entre comillas, en Juan 13:23. Ahí Es dice, o sea, ese, Juan es ese, escribió entonces que, y Juan Jesús es el me quería discípulo más, amado. Juan es el el discípulo más amado. amado, ¿Quién lo escribió? Juan. Juan. Se le Contradícelo. atribuye el Evangelio de Juan, epístolas, se me Epístolas. complica, perdón, epístolas, que es uno, 2 y 3 de Juan, y el libro de Apocalipsis, según la tradición, vivió muchos años y murió de muerte natural en Efeso. Efeso es una isla, si no me equivoco, en Grecia. Cuando él está viejo, se le aparece Dios, si no me equivoco, Ujú. y le dice cómo va a acabar la humanidad después de lo de su hijo. Por eso él escribe Apocalipsis. O sea, ok, o sea que el fin de la humanidad es el Apocalipsis. Sí. Ah, con madre. Yo nada más vi el episodio de Los Simpson. Yo la película, la que se grabó en Yucatán, Ah, sí, creo que sí me enteré, yo fui un extra. todo prieto. Sí Y soy. el último apóstol. ¿Por qué lo dejamos al final? Porque siento que es un personaje también Es muy como el más importante. mítico de los apóstoles, la verdad. Sí, es el que todos se acuerdan. Sí, Judas Iscariote, o el apóstol traidor, así se le conoce. sí. Es el apóstol que, como ya mencionamos, traicionó a Jesús. ¿Por cuánto dinero crees? ¿Tú por cuánto traicionarías al líder de tu grupo? Güey, traicionó al único camarada que hacía el agua vino. Imagínate ese vato, imagínate que yo hiciera el agua vino o el agua cheve o lo que tú quieras, un Bacardi. El vato multiplicaba pan, pescado. Vivían bien tranquilos, predicando, caminando. Hacían tipo cardio, crossfit, güey. Hacía agüita, Caminata grupal, ¿sabes? podía caminar por el agua, hacía vino, tranquilo, Salvaba güey. gente, curaba Sí, tenía una. lepra. Ajá, curaba ciegos. Si un brujo te hacía levitar, el vato te bajaba con un dedo. Ajá, no, no se metían problemas, eran tranquilos. Y lo traicionó por 30 míseras monedas de plata. No de Dijeron, oro, como mucha gente cree, por plata. En la Biblia viene que es en plata. ¿Cuántos pesos crees que equivalga hoy en día? No, quién sabe. Alexa, ¿cuánto son 30 monedas de plata en pesos mexicanos? Ok. Me mandó a la verga porque dijo que 30 pesos. No lo sé. No, no sé, también depende de la pureza de la plata en A tiempos ver, actuales. Antes les valía madre. sí, entonces la mención del dinero está bien rara. Pero igual se me hace muy poquito, muy tonto. 30 O monedas de sea, plata, o sea, y no, y lo ¿a quién le desleal. Y debes? sabes, Judas era también uno de los apóstoles, perdóname, más desconfiados, más agnósticos, incluyendo siendo apóstol. Este, Él manejaba las cuentas de todo De el redes grupo. sociales. No, 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 de dinero, güey. Ah, perdón. Él andaba publicando un giveaway para que sigan a Era el Cristo. community manager. El contador del grupo, güey. Este, Era el contador del grupo, era uno de los más agnósticos y también es uno de los últimos que habla con Jesús. En la última cena, él y Jesús tienen un intercambio de palabras. Jesús le da a entender lo que va a pasar. O sea, ya sé. O sea, no te sientas mal. Ya sé lo que hiciste. Es que imagínate tener el temple. Y Judas ahí se arrepiente porque sabe que acaba de entregar la vida de un inocente. No me acuerdo si fue en la última cena o fue cuando ya lo capturaron. Fue una de las dos, ¿para qué te voy a mentir? Va al templo de los judíos, donde había hablado ya con Caifás, que era el sacerdote de ese Sí, tiempo. A la verga, me acordé del nombre, qué pedo. No milagro. preguntes, güey, solo vino a mi mente. Caifás le dice que pues no van a deshacer una decisión ya tomada. El güey les dice, ahí están sus pinches monedas, culero. Y les avienta la bolsa de las 30 monedas. Ante el dolor y la situación no aguanta, va a un árbol y se cuelga. Y se muere. Se Acabas suicida. de decir
cómo se muere un apóstol. Ajá. ¿Y el resto? Qué bueno que preguntas, porque aquí lo tenemos. Vámonos de atrás para adelante, por llamarlo de una manera. Vale, empezamos en el 11 porque bueno, ya vimos que Judas Iscariote Se ahorca. causa, o sea, bueno, provoca suicidio por asfixia. Que ¿No? ahora, Ajá. pausa. Según la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el Quiero leer último ese círculo, libro. está en vergas. Creo que lo tengo, te lo puedo prestar si No quieres. me echo el audiolibro, una de dos, pero yo tengo que, mira, tenerlo aquí. En el último círculo Yo del estoy aquí. infierno es la traición. ¿No es cierto, Juan? ¿O sí? En el último círculo del infierno. ¿Sabes en qué círculo estarías tú en la lujuria, cabrón? ¿Y por qué te pones rojo, zorra? Mira, mira, te Porque pusiste rojo. Pinche niño cachondo, me das asco. Qué gay eres. Qué marica. la lujuria, chica. Mira, mira, mira. Güey, Hasta nervioso te la pusiste. traición. Habla. La traición. Ya. La traición es el último círculo del infierno y es donde según está Judas. Ujú. Que a ver, no solamente Judas debería estar en el infierno por traicionar a Cristo. Según debería estar en el infierno, según la Iglesia Católica, por suicidarse. Sí, porque bien dicen que si te suicidas no vas al cielo. Es una Es creencia. pecado. Que ahora, tengo otro dato hablando de ya las muertes. Cuando Jesús muere, antes de resucitar, pasa los 3 días que todos sabemos que tarda en resucitar. ¿Adivina dónde los pasa? Eso casi nadie lo sabe. ¿Dónde? En el infierno. Jesús. 3 días en el infierno. Cuando Jesús va a morir, dice que no solo va a liberar las almas de la tierra. Al morir va a liberar las almas en pena. ¿Dónde están las almas en pena? En el infierno. Jesús durante esos 3 días se abre camino por el infierno, libera las almas de algunos condenados y se las lleva al cielo. Por eso en Semana Santa todo aquel que muere, seas pecador o seas inocente, vas directo al cielo. O sea, suponiendo, si yo me suicido en Semana Santa, no hay pedo. No debería, según lo que dice Cristo. Tremendo life hack, ¿eh? Si Pero quieres no un, lo o hagan, sea, si tú quieres un no lo pase hagan. directo al cielo, o sea, ¿qué pedo, eh? Estamos informando cosas muy fuertes. No lo No hagan. estamos, no estamos incentivando el Yo, suicidio, aquí no váyanse a la verga. incentivamos esas cosas. No, no. Aquí vinimos a sufrir hasta el último día de nuestros días, ¿sabes? De nuestros días. Viva el estoicismo, chavos, ¿eh? Viva el Y si me estoicismo. pasan cosas malas, ojalá me pasen más, para que vean que lo Se puedo dice, superar. y se dice vulgarmente que en esa liberación de almas también libera el alma de Judas. Pues estaría muy mamón que no. Pues Imagínate, según Cristo, imagínate, va Jesús y lo, tú no. Se queda solo. no, Se queda solo no, Judas. no mames, maestro. No, te pasaste de verga, güey. Eh, no, pa. Eh, no, pa. No. Semen de canela, hermano, amén. Y liberan todas las almas en pena. Y luego Jesús resucita el tercer día. Ya hablamos de Jesús y su resurrección. Bueno, más adelante voy a hablar de la muerte de Jesús, pero Que ya está muy hablamos de Judas Iscariote. interesante. Esta es una que todos no sabemos, pero a veces a lo La que mejor hay sigue, datos curiosos que no. la que sigue, la 11, me gustaría que tú la dijeras, por favor. Muerte número 11. Judas Tadeo. Muerte. Según la tradición, fue martirizado en Beirut o Persia, posiblemente con una maza o una flecha. Un dato importante es que Judas Tadeo a menudo pues, es invocado en casos difíciles o de desesperación, ¿no? Como comentamos ¿A qué se, anteriormente. ¿Sabes a qué se debe esto? ¿Por qué? Cuando lo martirizan, si no me equivoco, Judas Tadeo, aún así siendo el condenado, ayudaba a gente desde la cárcel. Por eso, según es el santo de los casos perdidos. ¿Por qué? Porque Tal vez ayudaba a porque él personas. estando en la cárcel... Era un caso perdido, ya estaba a punto, ya lo estaban matando. Oh, Según yo no. lo mata, según yo lo martirizan, o sea, lo torturan y su causa de muerte, según lo que recuerdo y lo que se sabe, porque también muchas no están 100% confirmadas, muere de un mazazo en la cabeza. Chavos, miren, no soy quien y yo no estoy incentivando que se metan a la religión, pero dejemos fuera que la Biblia sea algo religioso, léanla y se llevarán aprendizajes para toda la vida. No necesariamente por leerla se van a volver religiosos, no lo ven desde un punto de vista religioso, mírenlo como como un libro que te cuenta
muchos cuentos. Te cuenta muchos cuentos y que no todo, a pesar de que está perdido, sí todo llegará a su final, pero a pesar de que algo ya esté completamente perdido, se puede hacer algo para que no te vayas tan mal, ¿sabes? Y es lo que jugaste de o Así, o sea, imagínate tú estar predijo. en la cárcel. Te están martirizando, o sea, Estás un en la día te cárcel, te cortan, están un día te puteando, ajá, te están torturando, te están martirizando y tú como quiera ayudas. Ayudas hasta que te matan, literal. hasta que lo mataron. Luego seguiría Simón el Celota, que ya hablamos de él, que era camarada de San Judas, Tadeo. Su muerte, según la tradición, fue crucificado y no murió en ese tiempo. Él no muere en una crucifixión. Nos preguntes, pero nadie sabe por qué. Según en Persia, es aserrado por la mitad. Aserrado es literal lo que están pensando que con una sierra te parten en dos. Eran bien salvajes en aquella Era el época. Imperio Romano. Eran bien salvajes. Hace cuenta que según yo lo pusieron en una cruz en X ¿Sí? después y con una sierra lo empezaron a cortar a la mitad. En público. Sí, Guau. está de la verga. ¿Puedes hablar del siguiente? Santiago el Menor. Muerte. Según la tradición, fue arrojado desde el pináculo del templo en Jerusalén y luego A la verga. apedrado y golpeado con un mazo. O sea, no solo el putazo que se metió, La lo verga sí está. apedraron y lo le dieron de a putazos con un mazo. No mames, está de la verga. Pinches sádicos. Dato importancia, Santiago es considerado el hermano de Jesús o un pariente cercano y fue un líder importante en la iglesia de Jerusalén. Era muy O sea, cercano. no Eso. mames, era bien importante un líder de la iglesia de Jerusalén y lo tiran desde el templo y le hacen todo eso. Sí. O sea, wow, Seguiría Mateo. el culo te pateo. El culo tapateo. Conocido como Levi, como ya mencionamos antes, fue asesinado con una espada en Etiopía o Persia. No se sabe en cuál de las dos. Atravesado por ella. Mateo como tal, pues predicó muchos años, lo intentó más bien, Ujú. lo capturan y un día su castigo es ser atravesado con una espada. O una lanza, no se sabe exactamente con cuál de las dos. Es que han pasado tantos años. Literal, se pierde esa información. Sigue el 7 Tomás, partido. apodo Didimo, que significa gemelo, muerte, ahí les va. Según la tradición, fue asesinado con una lanza en Milapor, actual India. Un dato importante es que es conocido por su incredulidad inicial después de la resurrección de Cristo, que es como comentaba Juan, que Tomás era uno de los más jóvenes y de los que menos creía en ese tipo de milagros. Hasta que literal ve a Jesús en resucitado y le hace tocarle los cicatrices de los clavos. Luego vendría Natanael, que fue O desollado vivo, Bartolomé o también. Bartolomé, y después fue crucificado en Derbe, que es actualmente Turquía. Explícale a la gente qué es desollado. Desollado es cuando tú eres un ser humano completo en su mayoría. Estás completo, ¿no? Con madre. Bueno, he de suponer yo que lo tenían amarrado. Sí, lo tenía amarrado Lo tenían en una cruz. sujeto En X. en una cruz en X. Sí, El desollar es que con un objeto punzocortante te empiezan a hacer una incisión mayormente en lo que es el abdomen por donde salen tus vísceras. sí, y le van arrancando la piel viva. Así es. Y después de eso lo dejaron crucificado hasta que se murió. Sí, En esos tiempos se usaba mucho la crucifixión, de hecho. Es más común de lo que la gente cree. así es. Siguiente. Ahora El Gelipe. seguiría el Gelipe. ¿Lo puedes decir tú, por favor? Gelipe, o bueno, Felipe. Su muerte, según la tradición, fue crucificado en Hierápolis, actual Turquía. Felipe es mencionado en el Evangelio de Juan como uno de los apóstoles que conoció a Jesús a través de Andrés y de Pedro. Sí, Felipe también fue crucificado. Más adelante quiero explicar científicamente cómo funciona la muerte en la crucifixión. Así que cada que escuchen fue crucificado, aunque suene muy sencillo, pero más adelante hablaremos de ellos. Sigue Juan, que era el mayor, hermano mayor de Santiago. De Santiago el mayor, perdóname. Simón, Simón. La tradición dice que murió de muerte natural en Efeso, que era una isla cerca de Turquía y Grecia, y después fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Evangelio de Apocalipsis. O sea que Juan Juan, es el el sublime único que murió chido, natural, sí. naturalmente.
Qué bonito Por el eso, morir de viejo en por una eso, isla. por eso tuvo los huevos de decir que era el más querido, pues fue el único que no le hicieron nada. Ahora todo tiene lógica, ¿eh? ¿O sí? Cada, cada camarada tiene su mejor amigo. Algunos nos Algunos lo dicen acompañamos en podcast públicamente y y otros otros no, no con el tiempo se la dan gente se cuenta. entera. Número Vas 3, tú. Santiago el Mayor, hermano de Juan. Su muerte fue, según la tradición, fue decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa I. Todo esto en el 44 después de Cristo. O sea, A hace la verga. pues, sí, 44 años después de la muerte de Cristo, no de la crucifixión de Cristo. Y estás hablando que la Cuéntanos. edad promedio de estos apóstoles cuando Jesús estaba vivo era más o menos de los 20 a los 30 y tantos años, ¿no? Según yo, que el promedio sí, había unos de 19, otros de 25, otros de 30. O sea, estamos hablando que la mayoría de estos ya eran adultos muy mayores cuando, bueno, Sí, la unos 60, mayoría. 70, cuando... Imagínate, decapitar a un anciano. Pinche Herodes todavía seguía vivo. Santiago Sí, es güey, era considerado uno de los primeros apóstoles en sufrir pues lo que es el martirio. O sea, hace que fue uno de los primeros que mataron. Ujú. Cuéntanos qué es decapitar. Decapitar es cuando despojan a tu cuerpo de tu cabeza. Tal cual. Sí, sí, Lo de sentaron una manera brutal. Eso ya es un en brutalismo. un- en un pedestal de madera, ponían la cabeza en ese tiempo los romanos y Sí, con una espada. Que de hecho, la espada en ese tiempo, a diferencia de la guillotina francesa, la espada tampoco cortaba el primer vergazo. ajá, eso es verdad, eso es muy cierto. Es como las hachas de los verdugos. No siempre cortaban al primer tajo. No. Entonces, pinche heridota pasada de verga te dejaba sin moverte y luego todavía el segundo vergazo. Sí está la verga. Y sí, sigue, sigue, Sigue sigue, sigue. Andrés, el hermano de Pedro. Fue crucificado en Patras o en Grecia, en una cruz en forma de X que se le conoce la cruz de San Andrés. Pues igual, cruz en X, extendió los brazos, extendía las piernas y moría. La cruz en forma X, pues es parte de la bandera escocesa por eso. No De sé si eso no me sabía lo la gente. sabía. Yo lo encontré En la en Deep Web. datos, en internet, y por eso él es el santo patrón de Escocia y por eso lleva la cruz, o sea, la bandera, la X en la bandera, Muy por interesante cómo eso. muere. Y el último, si me haces los honores, y es el más icónico, Simón Pedro, o también conocido como Pedro, ¿no? Pedro. Muerte. Según la tradición, fue crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Ojo, Nerón es un emperador muy importante en la historia de Roma. Todo esto en el 64-68 después de Cristo. Se dice que pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, considerándose indigno de morir de la misma manera que Jesucristo. O sea, no todas las cruces que están invertidas significan algo demoníaco, algo diabólico, ni muchísimo menos. Es la De cruz de San hecho, Pedro. de hecho, en la brujería, al menos a nosotros se nos enseña que se utiliza en forma de burla, por eso, por el mártir de Pedro. Pedro sufrió tanto, no tanto, o sea, sí tanto por la crucifixión, que es muy dolorosa, sino por el tema mental de morir cerca como murió su maestro después de negarlo. Ha de ser un Entonces, choque muy cabrón en es la muy mente. mental. Sí. Entonces, en burla en la brujería, en algunos de satanismo o en algunas religiones se utiliza la cruz invertida por eso. Y es muy curioso que el primer papa, el primer considerado papa que es Pedro, Líderes de la iglesia. muere crucificado, Sí, pero al revés. qué curioso, güey. Sí. Que ahora, ¿quieres explicarnos un poco de la muerte de Cristo? Viene también en lo que te mandé. Porque sí, ya hablamos de los apóstoles, pero su líder, ¿qué pedo? Digo, todos, la mayoría sabemos, pero hay que entrar en información. Ok, entrando en el subtema dentro de este tema, la muerte de Cristo. Primero vamos en orden cronológico, ¿vale? A Cristo lo arrestan, ¿no? Después de la última cena con sus discípulos, Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, que es donde les comento que él un día antes de morir, pues fue a hablar con Dios, se podría decir, al jardín de Getsemaní, que hasta el día de hoy existe y lo puedes Sí, visitar. Si vas de al link que hecho, está abajo en la descripción con nuestro código de descuento, si no sabes, no hables. Nada, pero pero ya bien, hablando verga. en serio, sí, sí, sigue, sí. De hecho, en el jardín de Getsemaní,
antes de que Jesús es arrestado, tiene un momento muy humano que es cuando habla con su padre, o sea, con Dios, y se acerca a una fiesta. Él estaba en su cabeza muy martirizado porque lo iban a matar. Al final tiene una parte humana que lo trauma, que le da Sí. miedo, es natural. Se acerca a la boda, nadie lo reconoce, está en un rincón viendo cómo celebran un matrimonio, bla, 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 feliz, contentos, y uno de los novios lo reconoce. Y la gente se le amontona, él no quiere hacer tanto problema y se acerca a los novios. Y los novios le preguntan, maestro, ¿por qué usted está tan preocupado? Y él les contesta, ustedes no se preocupen por lo que va a venir. Ustedes preocúpense por un matrimonio feliz y un matrimonio bueno. Y Jesús mismo, güey, bendice a esa pareja en esa boda. Curiosamente, hace digo, la analogía de ese evangelio, no me acuerdo quién es el que lo escribe, el que cuenta esa historia, explica que a pesar del momento humano de Cristo, nunca dejó su creencia fiel a lo que sentía por su padre. Él estaba aterrado de que iba a morir y aún así no le dijo a la gente ayúdenme, no le dijo a la gente preocúpense, no. Él muy tranquilo simplemente dijo ustedes preocúpense por su matrimonio. Los bendijo y se retiró. Es una de las cosas más humanas de Jesús. Yo ya hablé del estoicismo en este episodio. Y yo vi un video muy interesante que dicen que Jesucristo es el estoicismo vivo. Sí. Es el estoicismo. ¿Qué tú, Juan, que eres conocedor de esto, qué es el estoicismo? ¿Es una Es rama una de la forma, filosofía? es un ramo de la filosofía para afrontar ciertos problemas. Así De es. cierta forma. De la mejor manera. De la mejor manera, tal vez. De Sí. la mejor manera. Y De hecho, Jesucristo, o sea, como podemos escuchar, como podemos ver, o sea, imagínate saber el hecho de que tú vas a morir. de una forma bien pasada de verga. Grotesca, una forma grotesca, torturado, crucificado, te van a romper las rodillas, te van a clavar a un pedazo de madera, ir con esa pareja, bendecirlos y retirarte en santa paz. Sin decir nada. El único momento donde Jesús sí tuvo un momento humano, que a mí me encanta ese evangelio, es cuando expulsa a los comerciantes del pueblo, del templo del judaísmo ay, no me acuerdo, creo que en Nazaret, Ujú. o en Judea, no me acuerdo dónde era. Llegan al templo de donde se celebraba la religión cristiana, la religión judía en Pascua, de hecho, en las fiestas de Pascua. Y lo primero que encuentra Jesús, después de predicar el amor hacia la religión, es un chingo de gente vendiendo un chingo de cosas en Pascua. Ujú. El güey dice, no puede ser que un lugar sagrado donde puedes orar, donde te vienes a desahogar, a conectar con mi padre, lo usen de comercio. Ujú. Y el vato se emperra y empieza a aventar mesas. Sí, güey, está bien vergas. Es el momento más humano que tiene Jesús. Suena, suena, o sea, no me lo hubiera imaginado, la verdad. Está muy cabrón. De hecho, búscalo en una chance que tengas cuando expulsa a los comerciantes del pueblo ese, del templo. Está muy cabrón. Que de hecho esa es una causa por lo cual lo arrestan. Por, Los por líderes. alterar el orden. No, sino que ya venía con mucha gente entrando a Jerusalén. Pero así una cantidad, pero bíblica, güey. No tiene su idea. Era lo seguían mucho ya. Según yo, Caifás es el que se da cuenta de esto y dice, necesitamos una forma de arrestarlo. Cuando ve el que él empieza a promulgar sobre la religión del judaísmo, es ¿Sí? cuando dicen, ahí es donde lo podemos chingar para matarlo, porque está haciendo que la gente se descontrole, como con lo del templo. Y es cuando buscan la manera, dicen, hay que acercarnos a alguien que nos diga dónde arrestarlo en un momento donde la gente no se dé cuenta, que es cuando Judas se ofrece. Bueno, Pero bueno, ya hablamos en el del arresto. arresto, Ya. ahora el Los juicio. romanos lo agarran en el campo de Getsemaní. Ahora, ¿quieres que, hablando del campo de Getsemaní, te aviente la historia que dije al inicio, que ¿Date? Jesús revivió, después de que Jesús es arrestado y que Pedro corta una oreja y que Jesús la vuelve a pegar? No sé si sabes, pero vuelvo otra vez al tema de la santería. Cuando trabajas con entidades, y con el mayor respeto a cualquier entidad, lo principal es que tengas que conocer el nombre. Es la forma de tener un acercamiento directo. Jesús en ese momento de miedo, cuando lo capturan y se hace el desorden,
pronuncia su nombre, el nombre divino, por llamarlo de una manera. Su nombre en hebreo era de Jesucristo Jehová, que se le dice Sí. vulgarmente. Pero pronuncia un nombre en una lengua que nadie entiende, que según es el nombre de Dios. Él dice, necesito que de manera pacífica hablemos o sea, dice, yo me voy a entregar, pero que entiendan que yo soy hijo de, digo, soy hijo, soy enviado de, y dice el nombre del Dios. O sea, pero en el nombre original, por llamarlo, de la deidad, que nadie conocemos. Según cuenta, creo que era Mateo, era Pedro, no me acuerdo quién de los apóstoles es en esa historia. Cuenta que la tierra retumba ante las puras palabras del nombre de Dios, del cielo, el rey de los cielos. Y cerca de donde arrestan en el jardín de... Se me fue el nombre. En el jardín de Getsemaní, cerca había un panteón Ujú. o un lugar donde estaban donde enterraban a gente. Según cuentan en el Evangelio, varias personas en túnica salen corriendo, asustadas, y los romanos, algunos soldados, se van corriendo asustados. Ahí acaba el Evangelio. Si nos vamos a la parte histórica, a las personas se les enterraba con un manto o una sábana, como describen. Imagínate qué tan poderoso es pronunciar el nombre de Dios. Que revivió el panteón. Gracias a Ese es Dios, solo Jesucristo se sabía el nombre de Dios. Y de hecho, esa historia viene en la Biblia. No me la saqué los huevos. Te digo, esa me la contó a mí un padrecito. Una Ujú. historia. Viene en la Biblia. No sé en qué parte. ¿Para qué voy a mentir? Cabrón. Bueno, me gustaría que tú Pero, hablaras del juicio. uy, claro. Después de que es capturado, después de que ya vimos que hasta muerto se andaba reviviendo mi tío, pues fue llevado ante las autoridades judías, quienes lo acusaron de la blasfemia por proclamarse el Hijo de Dios, que ya mencionamos, él nunca se proclama como Hijo de Dios. No, Siempre dice el enviado, y a veces mencionaba decir nuestro Padre, decía nuestro, no mío, refiriéndose a todo, no mío, se refería a nuestro. todo. Fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato, quien no quería condenar a muerte a un inocente. De hecho, Poncio Pilato no quería esa sangre en sus manos y dice al pueblo, ustedes tienen la oportunidad de liberarlo. Poncio Pilato se da cuenta que hasta el frente de la multitud están los líderes judíos, que en ese tiempo la iglesia y el Estado tenían mucho, estaban muy unidos, pues. Entonces los líderes religiosos le dicen que no lo libere. Entonces él vuelve a preguntar a la gente, ¿ustedes consideran que sería bueno liberar a Jesús? Y uno de los líderes judíos dice, ¿y por qué no liberan a otro prisionero? En burla. Ajá, Ahí vas sí. a dónde voy. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba el Barrabás. Barrabás? Muchas gracias. Se presenta Barrabás, Sí un sé, asesino serial, putos. Sí sé. sí, un asesino serial y ladrón Sí, del sí. pueblo de Jerusalén. De hecho, hay una película de Barrabás. También. Y Poncio Pilato dice que prefiere el pueblo, liberar al Hijo de Dios, Mesías, o liberar a Barrabás, asesino y ladrón. ¿Y qué grita el pueblo, José? ¡Liberan a Barrabás! ¡Córtale los huevos! Ah, no, 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 gritan eso. ¡Encuárenlo! Bah. Mi tío al que iba pasando por pan y no supo ni qué. Sí, 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 sí. Entonces, Poncio Pilato libera a Barrabás y de ahí viene la frase, lavarse las manos como Poncio Pilato. Ujú, sí. Él De dice, hecho, en la Pasión de Cristo hay una escena donde Poncio Pilato se lava las manos, literalmente. él, ante la situación, de ahí viene la analogía, porque en un evangelio explica que Poncio Pilato estaba sudando de los nervios, porque él no quería matar a un inocente, él sabía que Jesús no había hecho nada. Y él dice, ustedes eligieron el destino del Hijo de Dios, yo no. Se retira en un tambito o en una de esas donde acumulan agua, Sí, se lava las manos del sudor y se limpia la cara. De ahí viene el se lava las manos como Poncio Pilato. Que no te exime de la culpa. Él pudo haber detenido eso y liberar al inocente, sí. pues él sabía que no había hecho nada. Pero pues se dio ante la presión de la multitud. Ahora, se le condenó a dos cosas. La causa de muerte era la crucifixión, pero antes una flagelación. ¿Puedes explicarnos qué es la flagelación? Me gustaría que la explicaras tú porque desconozco, hermano. Antes de ser crucificado fue flagelado o azotado
por los soldados romanos. Era un Ok. castigo que debilitaba severamente a una víctima antes de su Ese crucifixión. tecnicismo está bien cabrón, ¿eh? ¿Cuál? Flagelar. Flagelar. Está bien Sí, rebuscado, ¿eh? está muy rebuscado. Sí, sí. Según las leyes de ese tiempo, se tenía que amarrar a la persona a un poste en la plaza central Ujú. y con correas de cuero con pinchos, si no me equivoco, Sí, se le azotaba la piedras. espalda. Se le azotaba, se le pegaba. De hecho, mientras se le está azotando, varios soldados romanos consiguen hacer una corona llena de espinas, con puras, o sea, ramitas y esas cosas, porque se le estaba acusando el crimen de autoproclamarse ser el hijo del rey de los cielos. Entonces los soldados romanos en tono de burla se acercan a Jesús y le dicen, si tanto eres rey, te hace falta una corona, ¿no? Y es cuando le ponen la corona de espinas en la cabeza que lo hace sangrar de la cara. Sí. Por Antes de burla. los putazos. Eso no era parte de su castigo, eso fue de los soldados. Eso ya fue Vaya, atole. Ajá, ese ya se sí. fue bien maldoso, güey. Sí, Chile. sí, andaban de cabrones, de que ellos metieron el dedo en el mole, ¿sabes? Sí, o sea, por eso les carga la verga después y voy a hablar más de eso adelante. Se le flageló durante, si no me equivoco, Un 30, rato. una hora, una cosa así, güey. No, O sea, eso pero es un pasarse, rato. Para es azotar a un alguien es verbo. un rato. O sea, 5 minutos de azotes no los aguanta nadie, ¿eh? Ni tú ni yo. No, no, no. Ni tú ni yo. Imagínate una hora ser latigado con, o sea, con eso de cuero y piedras y pinchos y luego la chingadera que te pusieron aquí. Mientras lo agarraban de la cara y le pegaban, porque también lo golpearon. ¿Sí? ¿Quieres hablar más adelante? ¿Qué es lo que sigue? El Después de la camino flagelación. al Calvario. Es un calvario. Es ¿Por un qué? Porque así se calvario. ¿Qué es llamaba el un lugar. calvario? ¿A qué se le hace sinónimo el calvario? Es el Un... lugar de la calavera. Ese es el nombre. Ojo. Perdón por adelantarme, parece que me No, preguntabas. está bien, fenomenal, yo no sabía. Yo iba a decir que un calvario es el hecho de cuando la estás pasando muy mal, por ejemplo. Como un martirio, haz de cuenta. Pero al decir estoy Calvario, pasando un calvario, quiere decir que está de la verga la situación. el Calvario viene del lugar conocido por donde Cruz hace su última caminata. Se le decía Calvario porque el monte o el cerro donde lo crucifican tiene forma de calavera. Según la iglesia, si tú buscas en el mapa el lugar donde crucificaron a Cristo y ves la calavera, estás libre de pecado. Si no encuentras la forma de la calavera, aún tienes pecados por pagar. De... Es el Chile. A ver, ¿cómo se llama? Aquí, El, el lugar de la calavera. A ver, eh, lo voy a buscar yo también, güey, me da curiosidad. el En vivo. lugar de la calavera. Calvario. No mames, ya la vi. Es el Chile. Sí. A ver. Ah, ya la vi. Sí, 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 sí. Sí Se tiene... ve... Ah, la verga, como entre. La parte de abajo del cerro, ¿no? Que es como unos ojos y. Es Sí, está rebuscadito. que se ve más a lo lejos, ¿sabes? Sí, entre más te alejas se ve la forma de la. Búsquenlo ustedes, los invitamos a que busquen y nos digan en comentarios si ven la calavera o no. A lo mejor tienen pecados por pagar todavía. No, yo siento que como quiera tengo que pagar algo. No, sí, todos Si somos no, ¿por qué me parte de matan de esto. la verga? Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Crucifixión. Bueno, espérate, todavía no acabamos. Perdón, El me Calvario. adelanté. Te adelantaste un vergo. Jesús fue obligado a cargar la propia cruz hasta el Golgota, que era también conocido como el Calvario o el lugar de la calavera donde se enterraban a los crucificados y donde se llevaban las ejecuciones. Si no me equivoco, son como 12 puntos o 12 estaciones donde Cristo recorre, que son como Es un chingo, varios cargando una cruz de kilometros. madera es un chingo. Según la cruz era 2 veces el tamaño de él y más o menos eran unos 90, 85 kilos lo que pesaba. Después de que te azotaron y que te iban azotando, ¿eh? No, es que imagínate, vas azotado y luego te ponen a arrastrar la cruz con la espalda toda lastimada. Si Sí. uno cuando se Y hace una cortada con papel está punzando, aunque no mueva el dedo, ahora escucha, imagínate eso. descalzo, toda la espalda reventada, una corona de espinas haciéndote sangrar y con el movimiento y el sudor te cala. Una cruz de casi 90 kilos. Y te van gritando todo el camino la gente y los que te van azotando. Porque se le seguían pegando, con la cruz. De hecho, Jesús cae 3 veces del dolor. Ujú.
En una cae y se levanta solo, en la segunda lo intenta ayudar a alguien y los soldados le pegan a la persona que lo ayuda, en la Sí. tercera se le acerca, no me acuerdo quién es la del paño sagrado, que le limpia la cara con un paño y se queda marcada la cara de Jesús. No es María. Creo que sí es María. Y en otra estación, no me acuerdo si es en la misma, en la tercera, según yo también, una mujer se acerca a darle agua, Sí. en un jarrón de barro, se acerca a darle agua. Que es cuando él va con las mujeres y les dice, no teman por mí, teman por sus hijos. Está bien cabrón esa analogía. Ahora sí, la crucifixión, ¿nos puedes explicar? Una vez en el Calvario, Jesús fue clavado a la cruz por las manos y los pies. La cruz fue luego levantada para que muriera lentamente por asfixia, agotamiento, pérdida de sangre y shock. Solo, imagínate, no le clavan las manos como tal, le clavan las muñecas. No Si entiendo ustedes eso. si ustedes se tocan aquí, tienen un espacio en el hueso, ¿me explico? Que de hecho duele cuando te presionas tú Así fuerte, ¿no? es, imagínate un puto clavo, sepa de Y dónde varias, tú, de este puto grosor sí, estaban bien pasados de y lanza. cuadrado. Un clavo cuadrado, cabrón. O sea, más cojete no se puede, siento yo. Un clavo cuadrado. No fue el único crucificado ese día. A mí me gustaría hablar también Ujú. de que hubo más gente ese día. Hubo dos ladrones. Caifa no, es Dimas y... Mm. Ay, búscate los ladrones arrepentidos. Bueno, no, No, nada solo más es se un ladrón. arrepiente uno. Uno, ¿el de la derecha o el de la izquierda? Derecha de Jesús, creo. Derecha de Jesús es Creo el que que es se derecha de arrepiente. Jesús, hermano. Déjame lo busco. Pendejo, ¿a Y qué si le nos puedes piqué? contar, y si nos cuentas de ellos estaría excelente, porque es una parte importante Ladrones también. de La la crucifixión. crucifixión. Ok, los ladrones de la crucifixión. A ver. Ok, aquí los tengo. El buen ladrón, conocido como San Dimas, es uno de Dimas. los dos malhechores que, según los evangelios, fueron crucificados al mismo tiempo que Jesús de Nazaret. En el evangelio de Lucas se relata que Jesús dijo al buen ladrón, o se hace, Dimas, eh, joder. Se relata que Jesús le dijo que durante la crucifixión, que antes que acabara el día estaría con él en el paraíso. Aunque ninguno de los evangelios canónicos menciona el nombre de los ladrones, De según los dos cierta ladrones. tradición, su nombre sería Dimas, nombre que también es recogido de algunos evangelios Apócrifos. 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 Déjame ver qué es eso rápido, rapidísimo. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos de los primeros siglos del cristianismo. Ok. Ujú. Y su festividad se celebra el 25 de marzo. Está bonito el nombre de Dimas, ¿eh? Está interesante. De hecho, ese ladrón que se arrepiente, para la gente que no esté muy en la parte de la pasión de Cristo, había dos ladrones juzgados ese día, uno por robar pan, el otro por robar y matar, si no me equivoco. No me acuerdo cuál es cuál. Ok, ese fue el del buen ladrón. Que Ahora, el del mal ladrón. sé, Eh, con, sí, sí. sé consciente que, según la iglesia, uno se fue crucificado por robar pan. Vete a la verga. Lo crucificaron por robarse un Crucificaron por bolillo. robar pan. Vete a la Sí, verga, no, tú lo has dicho, hermano. no seas mamón con los romanos. Y a veces no mames, güey. Ese pedo era bien cabrón. Y existió. O sea, esto no es religioso. Los romanos sí crucificaban gente. Ojo, el mal ladrón llamado Gestas Gestas. en los evangelios apócrifos fue uno de los malhechores que, según el evangelio de San Lucas, fue crucificado al mismo tiempo que Jesús de Nazaret. Insultó a Jesús y no se arrepintió de sus pecados, a diferencia del buen ladrón, que es Dimas, que sí lo hizo y obtuvo la recompensa y pues la promesa de ir al paraíso aquel mismo día después de cesar con su crucifixión. Que de hecho, dos datos interesantes. Jesús le dice a Dimas que como quiera el otro ladrón va a estar comiendo y cenando con ellos a la derecha de su padre. Que es cuando te digo que Jesús va por las almas en pena que no se arrepienten. Ujú. Y el otro dato interesante, güey. Ellos mueren primero que Jesús. Son Sí, colgados después, son crucificados después de Jesús y muertos primero que Jesús. y ojo, a Gestas un cuervo le quita los ojos. Sí,
Ujú. Después de que se burla y no se arrepiente de sus pecados, un cuervo le quita los ojos o se los come mientras éste está vivo. Todavía vivo. Qué perro dolor, güey. Así. Bueno, ¿te parece si procedemos con la muerte? Según los evangelios, Jesús sufrió en la cruz durante varias horas y sus últimas palabras incluyendo un clamor a Dios y la declaración final, consumado así es. Los relatos bíblicos mencionan eventos sobrenaturales que ocurrieron en el momento en que su cabeza cae, se abrió el cielo y un terremoto y una oscuridad cubrió la tierra. De hecho, hay una historia interesante con los soldados de ese día. Sí. El grupo de soldados que lo crucifica tenía que esperar a que se muriera para que nadie lo bajara. De hecho, se dejaban los cuerpos ya que murieran arriba, pero tenían que esperar a que murieran. En Sí. lo que Jesús está muriendo, ya morían los ladrones, los soldados romanos con la ropa, con algunas cosas de Jesús, empezaron a apostar, güey. Entre ellos de, yo me quedo con una parte de la túnica, sus seguidores me van a pagar por ella. Ujú. O yo me quedo con su pertenencia a tal, o yo tal cosa, no sé. Jesús les pide antes de morir que si le dan de tomar algo, porque tiene mucha sed. Sí. Uno de ellos se acerca con una lanza y le acerca una esponja a la boca, pero esa esponja tenía vinagre, no tenía agua. Está de la verga, güey. Jesús escupe. Cuando escupe, le cae a uno de los soldados de los líderes. Agarra la lanza y se la atraviesa, que es la lanza del destino que se le Sí. conoce. Cuando atraviesa a Jesús, la sangre le salpica. Y es cuando ese general romano empieza asustado a decir, ¿qué hicimos? Empieza a gritar, ahora lo veo, sé que es el Hijo de Dios, ¿qué hicimos? Y todos empiezan a burlarse diciendo, este ya se arrepintió, que no sé qué, o sea, lo empiezan a burlarse. Y es cuando el general romano le dicen, cuando él muera, entréguenle su cuerpo a su mamá. Que de eso voy a hablar más adelante. Ok. Después, la sepultura. Jesús muere, hay un terremoto que asusta a todos, Sí. literal. La, la, toda la tierra se incumbe en una oscuridad que duró un tiempo, unas horas, si no me equivoco. Y es cuando los otros soldados también se asustan, porque justo en el momento que él muere empieza a temblar, a oscurecerse. O sea, se paniquean, güey, y su Sí. general les dije que era el Hijo de Dios. Y entonces lo bajan y se lo entregan a su madre, por orden también de Poncio Pilato. Después de su muerte, su cuerpo fue bajado de la cruz y sepultado en una tumba, propiedad de José de Arimatea, un seguidor de Jesús. Fue envuelto incluso en una sábana blanca que traía uno de los El soldados, santo que manto. después, el santo manto después se le conoce. Que de hecho lo trajeron a Monterrey, según. En una exhibición. Vaya. Sí, de repente en exhibiciones así están interesantes, pero yo creo que después de todo lo acontecido, suena muy cabrón una crucifixión. Y me gustaría, antes de ya pasar a lo último, hablar como tal, cómo es la muerte por crucifixión. La hemos mencionado como 30 veces, yo creo, en este capítulo. Sí, o más. O más, güey. Principalmente empieza por el agotamiento. Ujú. La posición en que se te crucifica dificulta la respiración, porque los brazos al estar extendidos de cierta forma, es que no se ve, el músculo que tenemos aquí, que protege lo Ajá. del tórax y de las costillas, se contrae, Sí. lo que hace que tus pulmones estén en su posición más extendida. Sí, ¿a poco no les pasa Para, que se cuelgan y se les dificulta el respirar? para poder inhalar, la persona debe levantar su cuerpo, o sea, está así, tiene que levantar su cuerpo para poder respirar, lo que hace que se te canse el cuerpo. Eso aparte con la presión de las muñecas y los pies clavados. O sea, tienes que levantarte con el pecho, no con las manos ni los pies. Se tensan los músculos de los brazos y los hombros y se hace cada vez más agotador con el tiempo, llegando a una fatiga muscular extrema. La víctima, cada vez menos capaz de levantar el cuerpo, oprime su propio diafragma, impidiendo una exhalación completa. Y el dióxido de carbono acumulado en la sangre, al no poder respirar bien y la falta del oxígeno, van conduciendo a la asfixia. Ahora, no sé si tú me puedes hablar sobre el shock hipovolémico, que te lo anoté ahí Hipovolémico. también. Es que no sé por qué me dejó de jalar el mouse, cara. Si quieres lo leo yo, si No, 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 no hay no. pedo. Pues tengo la computadora, o sea, el de la Mac. Es shock
Hipovolémico. La flagelación, o para la gente que todavía no lo tiene contemplado, la flagelación es el hecho de azotar. Te azotan. Así es, previa a la crucifixión, así como las heridas de los clavos causaban una pérdida significativa de sangre y de fluidos corporales. Esto llegaba a una disminución del volumen sanguíneo, que es la hipovolemia, y bueno, eso provocaba una caída en la presión arterial y un shock hipovolémico, ¿no? Como estoy leyéndoles este punto. El corazón luchaba por bombear suficiente sangre oxigenada a los órganos vitales, lo que finalmente resultaba como un fallo orgánico, ¿no? Porque pues no se daba abasto. ¿Puedes seguir? De hecho, te iba a pedir que leyeras el siguiente, por favor, porque voy a tomar agua. Fallo cardíaco. El Verga. estrés físico extremo, el dolor inmenso, la deshidratación y la dificultad respiratoria ponían en gran tensión al sistema cardiovascular, ¿no? El corazón podía debilitarse y eventualmente fallar debido al esfuerzo excesivo y la falta de oxígeno. Algunos investigadores han teorizado sobre la posibilidad de una rotura del corazón debido al estrés extremo, aunque pues esto no es la causa principal de la muerte de la mayoría de casos de crucifixión, ¿verdad? El siguiente punto son las infecciones, que las Infecciones. heridas eran causadas por los clavos y la flagelación, pues no mames, ¿tú crees que le lavaban las piedras o que los clavos estaban limpios? Y luego clavos cuadrados. Especialmente la crucifixión, pues era algo que se prolongaba, me explico. Las infecciones Sí. pueden llevar fiebre alta, septicemia y un fallo multiorgánico. La deshidratación, mamón. Deshidratación, Como ¿cómo? tal, la exposición al sol, el sudor y la pérdida continua de sangre, pues se hace una deshidratación severa, que es la falta de líquidos, güey. Afecta la función de los órganos principales y acelera el shock hiperbólico. Después viene la tensión muscular, ya mencionada. Era la posición muy antinatural y el esfuerzo por respirar podía causar calambres. Y o sea, muchos calambres sostenidos constantemente, que es la tetanización, si no me equivoco se pronuncia así. Ajá. Y estos calambres aumentaban, perdón, el dolor y el agotamiento, contribuyendo a la propia asfixia. Y ahora sí quiero remontarme a cómo inició esto. Sí, En la Biblia dice que Jesús duró horas sí. en la posición de cruz. Horas. ¿Cómo un ser humano Y, aguanta tanto? y ya lo habían atravesado con una lanza. Ya le habían atravesado, ya le habían flagelado, ya le habían roto las rodillas, ya le habían clavado los pies, las manos. La corona de espinas en su momento. Sí. ¿Cómo? Me das un pinche vergazo en el huesito del codo, güey. Lloro. Sí, sientes lo peor de cómo aguanta tanto alguien. Y no solo él. Hoy hablamos de la muerte de los 12 apóstoles. Menos de Juan, de los 11. No, también hablamos de Juan. Él murió por causas naturales. No solo tocamos el tema de la muerte de Jesucristo, no solo tocamos temas bíblicos, tocamos un tema que yo nunca había visto hasta hace poco que le envié un video a Juan, que era la primera vez que hasta parecía anillo al dedo sobre este tema, porque este capítulo lo teníamos planeados pues grabar la semana pasada, pero Pasado. por Pero es. situaciones personales de ambos no Personales. pudimos, no estamos peleados. Son Todavía. situaciones externas Ah. a nosotros, pero que afectan a nuestra persona. Entonces no los vamos a comentar en cámara. Espero su comprensión primero que nada. Y pues hoy Y hablamos sobre la muerte de los 12 apóstoles. ¿Qué ibas a yo comentar, creo perdón? que es un tema muy de. A lo mejor la Semana Santa se nos pinta de rojo, se nos pinta de algo doloroso. Es un recordatorio de que Jesús murió por la humanidad. Sí. Si eres creyente, es un recordatorio que a veces hay que creer en el perdón y hay que entender a veces las razones que es lo que estamos haciendo. Se dice vulgarmente que desde ese día el ser humano no ha tenido paz. Probablemente nunca hemos tenido paz desde antes incluso de Cristo. Y solamente digo a la gente en esta Semana Santa, reflexiona qué cosas haces buenas por las personas, qué cosas haces por cambiar al prójimo. No te digo que seas religioso, yo no invito a que sigas una religión en específico, solo te invito a que seas una buena persona. Ujú, Hay que sí. aprender a veces mucho no solo de Cristo, a veces hay apóstoles o incluso soldados que en algún momento tuvieron su forma de humana. Sí. Por ejemplo, hubo soldados que dejaron que María se acercara más a Cristo porque sabían que era su mamá. Y solamente digo a la gente, espero que les haya gustado este tema. Es un tema relativamente interesante, más allá de lo que creí.
Yo pensé que no iba a haber tanta información cuando me lo presentó José. Curiosamente hay mucha información en la Biblia de este pedo. Y si se dan una Libros. vuelta, no mames, es un chingo. Y si se dan una vuelta a leerlo, pues no mames, se les va a llamar la atención que como la historia que les dije del panteón, Sí. Si les donde gustan las Jesús, historias interesantes, lean la Biblia. o sea, por ejemplo, ahí a mí me sorprendió desde que me la contó ese padre que cuando Jesús pronuncia el nombre de Dios, se levantan muertos. O, por ejemplo, historias de Pedro peleando con un brujo. O historias de Perfectamente cuando... podría ser cualquier tío de nosotros. Ajá, o historias de cuando Jesús resucitó muertos. No necesariamente a los del panteón, hubo también otros casos. O cuando curó un ciego, O la embarrándole lepra. barro en la cara. O la lepra. Solamente digo, la próxima vez que aparezca alguien que hace cosas buenas en la humanidad, vamos a tratar de no tratarlo tan mal. Como a Jacobo Ya vimos, Greenberg. ya vimos lo que pasó la última vez que hicimos. Lo hemos aprendido. Sin más que añadir, yo creo que es todo por mi parte. ¿Quiero añadir Desearles una algo? bonita Semana Santa. Continúa. Mis chanclitas de niño Dios. Eres un cabrón. Amén, hermano. Este año viene Feliz. Halloween potente. Yo estoy pelón ahorita. Pero Pero es que Halloween va a a ser mí de el agua pelo. de romero me va a hacer crecer el cabello. Usa el shampoo de caballo, güey. Lo venden en tiendas de mujer, de departamentos de esos de belleza. Champú de caballo. Así se le llama. Vete a la verga. Así es para que crezca el pelo. Pero bueno, ¿Qué, güey? chicos, espero les haya agradado este capítulo. Fue hecho con mucho amor de parte de Juan, de parte mía. Y Recuerden que mucho nosotros respeto a la no religión. nos hacemos responsables si se ofenden. Yo voy a poner un aviso. Pausa. Dime que en este video va a salir el intro por primera Sí, vez. Ya salió, verga, qué bueno, cabrón. está muy bueno ese intro, me mamé. Ya lo han de haber visto, probablemente. Qué Me bueno que vieron gustaría. ese intro. Me gustaría. Desearles una bonita Semana Santa a los creyentes, a los que no son creyentes también, a todas las personas por igual. Recuerden, sean bienvenidos a la casa del Señor. Palabras de Dios. Y sin nada más que añadir, Enrique. Nos despedimos. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente Adiós. semana con un tema nuevo, un tema interesante. Como siempre ha sido, que no lo varonen no es nuestro problema. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.